buen docente para fortalecer la clase misma. Recursos que para nosotros se llama material concreto, que para el caso de hoy tenía algunos enlaces, pero también tenía algunos documentos Word porque les quería hacer algunos comentarios con respecto al trabajo, ¿no? En una etapa avanzada en la revisión de trabajo, quería hacer algunos comentarios, pero no tengo el recurso, debido a la situación que les acabo de dar, lamentablemente me tendría que poner eso el día martes, ¿no? No está claro, evaluaciones y calificaciones, y por tanto el comentario reforzaría lo que ya va a estar disponible en los materiales, ¿no? Pero bueno, como soy un poquitín cuadrado para algunas cosas, lo debo reconocer, cuesta ser de mi propia planificación. Entonces, bueno, la clase de hoy va a ser más a capela, ¿no? Sin ningún recurso, solamente con mi oralidad y la imagen que ustedes pueden ver. Vamos a partir con un breve marco teórico para la clase de hoy, son 2 sesiones, y estimo de que en calidad de tal resulta necesario contemplarlo, ¿no? Contemplarlo ya que cuando nosotros hacemos análisis politológico, ¿no? Sea desde un enfoque sincrónico o sea desde un enfoque diacrónico, muchas veces nosotros tendemos a descuidar eh, aspectos ligados a la teoría, ¿sí? Y específicamente tanto a la teoría clásica como la más actualizada en torno a los objetos. Entonces, el periodo que vamos a abordar lo exige, no es un periodo cualquiera, y a pesar de que existe una nutrida historiografía nacional en torno a la materia, debo decir que a pesar de ello hay muchos vacíos a la hora de abordar el periodo que contemplamos hoy día. Entonces, sobre esa base vamos a partir con algunos autores clásicos y otros que no son tanto para problematizar el objeto que vamos a abordar hoy. Partamos con el primero de ellos, ¿no? En un libro escrito a mediados del siglo XIX en Europa, el libro se titula El 18 Brumario de Luis Bonaparte, el teórico alemán Karl Marx planteaba justamente su famoso concepto de bonapartismo, ¿sí? Y pensando en el valor que tiene, lo podríamos anotar, ¿sí? Con alguna dificultad en el chat, ¿sí? Pero bonapartismo, ¿sí? Así se escribe, probablemente tal. Bonapartismo, ¿sí? Noción que hacía alusión propiamente a una situación, ¿sí? A una situación bastante particular en sociedades clasistas en la era capitalista, ¿no? ¿A qué se refería Marx con esto, no? Cuando existe crisis de dominio, ¿no? Cuando existe una crisis de dominación por parte de una clase dominante dentro de la sociedad en la era capitalista, surge lo que él llama el bonapartismo. ¿Y qué es el bonapartismo? No es otra cosa que cuando el brazo armado precisamente de la clase dominante, es decir, el Estado, ¿sí? Se autonomiza, ¿sí? Se autonomiza de la clase dominante y comienza a golpear militarmente a toda la sociedad, pero también justamente busca el apoyo de toda ella, ¿no? Entonces es una mezcla de la filosofía del garrote con la filosofía de la zanahoria, ¿no? Es decir, se le da garrotazos a toda la sociedad, pero también, ¿sí? También se le da un dulce, si ustedes quieren, a toda la sociedad, de tal manera de que tanto lo que tiene que ver con la violencia como las prebendas las realiza este Estado autónomo, ¿sí? Autónomo, ¿sí? Que se ha autonomizado de el grupo o la clase dominante que le ha dado origen, ¿no? Entonces, a eso justamente Marx llamaba bonapartismo, ¿no? Y él escribía ese texto en el contexto de la emergencia del Segundo Imperio francés, ¿no? Cuando Luis Napoleón, ¿sí? O Napoleón enano, como también se le conocía, se termina coronando como Napoleón III en Francia, en el contexto de la crisis de dominio de la burguesía en ese país y en ese imperio, en el cual Napoleón se apoya precisamente en el poder militar para conformar el segundo imperio, ¿no? Entonces, bonapartismo es un primer antecedente teórico, ¿no?
Debo decir de que posteriormente, a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX, Max Weber, primero en el político y el científico y posteriormente en economía y sociedad, abordó lo que él llamaba el fenómeno de la dominación burocrática. ¿Sí? Haciendo abierta alusión de que en sociedades tanto tradicionales como modernas se podía presentar una situación en la cual la burocracia se convertía en una fuerza dominante. ¿Mm? Eso era muy evidente en la historia del Estado agrario en Asia, para el caso de Max Weber, pero Weber también contemplaba la posibilidad que esto ocurriera en la era moderna, en la sociedad capitalista, en el mismo Occidente, mediante precisamente la captura del poder por parte de un Estado burocratizado que nuevamente, y con un argumento muy semejante al de Marx, ganara autonomía, ¿no? Ganara autonomía de la sociedad que le dio origen para precisamente generar su propia forma de dominio. El mismo Weber planteaba en El político y el científico que el futuro del mundo, ¿no? El futuro fuese capitalista o socialista, pasaría por la burocracia, de tal manera que constituía un actor importante o importantísimo, dependiendo del caso, en el terreno precisamente de la política moderna. ¿Sí? Entonces, ahí disponemos de un segundo autor que cuando aborda esto que él llama la dominación burocrática, está dando cuenta del papel, ¿no? de el cuadro administrativo estatal en el terreno de la política y cuánto poder de control podría llegar a ganar. Pero bueno, pensando en Chile, el sociólogo argentino Gino Germani abordó precisamente este mismo fenómeno ya en un abierto diálogo con la obra de Marx, en el cual es él quien construye el concepto de populismo. Sí, populismo, ¿no? Él pensaba en el caso argentino y en menor medida en el caso brasileño de la primera mitad del siglo XX, pero claro, Germani planteaba explícitamente que el populismo constituía un fenómeno político que se caracterizaba por el policlasismo, en el sentido de que el movimiento político que se desarrollaba, el movimiento político que se desataba, estaba precisamente fundado en un conjunto de grupos o de clases, de tal manera que si surgía un partido político que movilizara a la población, ese partido sería policlasista. Entonces, un clásico partido populista sería policlasista y la política y el Estado que daría origen sería de carácter policlasista. Debo decir que el concepto precisamente el concepto de populismo formulado por Germani inspiró una gran cantidad de científicos sociales latinoamericanos para realizar estudios sobre la crisis de dominio de la primera mitad del siglo XX en América Latina y hasta el día de hoy hay autores que emplean el concepto para caracterizar al siglo XX, tal como lo hace el antropólogo francés Henri Fabre en su libro El indigenismo, escrito en el año 96, ¿no? O sea, ya bastante más próximo a nuestro tiempo, en el cual él habla que en América Latina existió un Estado populista situado en el siglo XX. Entonces, la idea del populismo terminó siendo fructífera y, claro, haciendo alusión precisamente a estos movimientos de corte policlasista que terminaban cristalizando en un partido policlasista y, por tanto, en la configuración de un Estado con características policlasistas en el terreno de las políticas públicas, ¿no? Es un concepto interesante, es toda una herramienta heurística. Posteriormente, el norteamericano Samuel Huntington, autor que hemos citado muchas veces en función de un libro, ¿no? El orden político en una sociedad en cambio, texto útil para esta asignatura, planteaba de que para el caso particular de América Latina, los regímenes políticos habían sido de distinto tipo, y el martes pasado habíamos mencionado que uno de ellos había sido el oligárquico, ¿no? Pero también planteaba que se habían dado regímenes de carácter democrático, y por otro lado, él planteaba, y esto lo voy a anotar, que se habían presentado ciertos regímenes, a propósito de bonapartismo, que él llamaba pretorianos. ¿Sí? Pretorianos, ¿no? ¿Sí? La expresión
tributa precisamente a la figura justamente histórica de la Guardia Pretoriana, ¿sí? Y de ahí lo toma, ¿no? Y si recordamos un poco lo que implicó la historia de la Guardia Pretoriana, claro, recordará que fue un emperador romano, Octavio Augusto, quien la crea precisamente para proteger la figura del emperador, pero en un momento determinado, después de la muerte de Augusto, esta organización social toma vida propia, ¿no? Toma autonomía propia y de ser una guardia protectora del emperador pasó a convertirse justamente en una organización de poder que instalaba y sacaba emperadores en función de sus propios intereses, ¿no? Tal como lo hizo primero con Calígula y después con un conjunto de emperadores hasta precisamente la crisis de dominio imperial que lleva al derrumbe, por lo menos del Imperio Romano de Occidente. Entonces, la idea de pretorianismo, formulada precisamente por Huntington, está inspirada en ese caso histórico y está haciendo alusión a una sola cosa, ¿no? De que en América Latina los regímenes políticos pueden tomar un sello militar. ¿Mm? Y pueden tomar un sello militar en contextos de polarización política en la cual los distintos actores juegan con un verdadero conflicto fundado en el choque frontal, en el cual los estudiantes se rebelan, los obreros hacen huelga, la clase política se vuelve inoperante y, como diría Huntington, ¿no? Los militares golpean. Sí, los militares golpean, ¿no? De tal manera que ya cuando los militares golpean, estamos precisamente frente a una situación pretoriana que podría oscilar en lo que él llama el pretorianismo radical, ¿no? En el cual justamente los militares golpean, pero se retiran del poder, y ya lo que él llamaría el pretorianismo de masas, ¿no? Que termina instalando un régimen autoritario de corte militar, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro concepto formulado ya en la segunda. Es un autor, es un texto de los años 90, hay que decir, en el cual Huntington caracteriza situaciones ocurridas en América Latina durante el siglo XX. Un segundo. Finalmente, pero no por eso menos relevante, llegó Camila. No menos relevante, un autor italiano de la primera mitad del siglo XX nos proporciona una serie de insumos teóricos para problematizar el objeto que vamos a abordar hoy día, ¿no? Ese autor se llama Antonio Gramsci. Él tiene un conjunto de textos conocidos normalmente como los cuadernos de la cárcel. Y en el cuaderno número 6, si es que no me equivoco en el número, que hoy en día lo conocemos titulado como Los intelectuales y la organización de la cultura, Gramsci aborda precisamente nuevamente lo que ya había considerado Marx con el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? ¿Qué pasaba políticamente cuando se generaba una crisis de dominio, ¿no? O lo que Gramsci llamaría una crisis de hegemonía, ¿no? Entonces, siguiendo a Gramsci, el Estado, ¿sí? El Estado constituye precisamente el órgano ejecutivo, por no decir el brazo armado de la clase dominante, ¿no? Y en ese sentido, en diálogo con Marx, pero también con Lenin, ¿sí? Con el Estado y la revolución. Sin embargo, Gramsci, por el énfasis simbólico de su análisis, ¿no? Y específicamente con su concepto de hegemonía, estaba consciente que la crisis de dominio pasaba necesariamente por una crisis ideológica, ¿no? Es decir, cuando la población dejaba de estar alienada, ¿no? Dejaba de estar fuera de sí, producto de la ideología dominante, y en esa situación se generaba, valga la redundancia, una crisis de dominio, ¿no? Una crisis de hegemonía en la cual el Estado, ¿sí? Ese órgano funcional, ¿no? La sociedad política probablemente tal, se autonomizaba de la clase dominante y por tanto dejaba de ser funcional a la clase dominante. Siguiendo a Gramsci, cuando eso ocurría, la clase dominante simplemente se desentendía del Estado, ya que el Estado ya no le era funcional, y generaba grupos paramilitares para defender sus intereses, ¿no? De tal manera que esos grupos paramilitares terminaban siendo bastante más funcionales a sus intereses para defender su estrategia de dominio. Y claro, Gramsci estaba pensando en los camisas negras, ¿no? Del movimiento de Faccio di Combattimento, ¿no? El famoso movimiento fascista liderado por Mussolini, y lo estaba caracterizando en torno a, bueno, el fascismo surge
precisamente en ese contexto, en el contexto de una crisis de dominio, en el cual la clase dominante se defiende mediante grupos paramilitares, ¿no? Debo decir de que esta formulación que hace Gramsci a mí me resulta sumamente útil. ¿Y en qué sentido me resulta útil? Porque si ustedes recuerdan, en la clase del martes habíamos visto precisamente la crisis de dominio oligárquico del año 1918-1920, en la cual en ese contexto se generaba el famoso gobierno de Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá. Y claro, considerando esto último, ¿no? Lo que plantea Gramsci en torno a la crisis de hegemonía y, por otro lado, lo que tiene que ver con lo que implica la defensa de la clase dominante mediante grupos paramilitares, nosotros vemos, si logramos apreciar cómo precisamente la crisis de 1918-1920 se puede analizar desde esta perspectiva teórica. Si abordamos los hechos, si abordamos los hechos, uno de los primeros elementos a considerar, y aquí esto sí anotémoslo, tiene que ver precisamente con la crisis, ¿sí? La crisis del dominio británico del mundo. Sí. La crisis del dominio británico del mundo, ¿no? Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado de que los regímenes oligárquicos en América Latina se entendían, entre otras cosas, por una verdadera alianza internacional entre estos y el dominio británico en el mundo, ¿no? Pero claro, a partir de 1914, ese dominio británico entra en crisis, ¿sí? Con la Primera Guerra Mundial, y al finalizar la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con que a partir de 1918, si bien los británicos salen victoriosos con su alianza de la Primera Guerra Mundial, su poder económico, tecnológico y militar en el mundo ha sido socavado, ¿sí? Es decir, Alemania sigue existiendo, sigue siendo una potencia científica y tecnológica. Él durante la guerra demostró su superioridad tecnológica, y si eso no fuese todo, es muy evidente que a partir de 1918 el dominio del mundo ya no se encuentra en Europa, o al menos no en la Europa occidental, ¿no? Se encuentra estrictamente en el continente americano y específicamente en Estados Unidos y en algunas potencias extraeuropeas, ¿no? Tal como corresponde al antiguo imperio zarista, pero que después de la Primera Guerra Mundial emerge como la Unión Soviética, ¿no? Y por otra parte, un intacto imperio japonés que vivió la Primera Guerra Mundial sin mayores daños. Sí, sin mayores daños. Y si eso no fuese poco, Alemania ha sido derrotada, pero no ha sido enterrada, ¿sí? Por tanto, el dominio británico del mundo ha sido sumamente socavado y entre el año 1918 y el año 1939, el famoso periodo de entreguerra, esa crisis de dominio británico se va a hacer patente tanto en la posibilidad de que los británicos ejerzan policía para mantener el control de sus colonias en África, Asia, Oceanía o en algunas partes de América Latina que pudiesen estar presentes, y se va a hacer evidente también en la emergencia de una serie de movimientos sociales y sobre todo políticos en el continente europeo que van a amenazar su dominio, ¿no? Me refiero precisamente a movimientos de corte marxista, ¿no? Sea justamente de la Segunda Internacional Socialista o sea de corte comunista, ¿no? Abiertamente ligada a la Comintern, ¿no? A la internacional generada por la Unión Soviética que comienza a operar dentro del continente europeo, ¿no? Entonces se empiezan a abordar una serie de hechos, ¿no? Para el caso de Europa, quizás el caso más evidente fue la famosa Guerra Civil Española. Extraño trabajar así, pero bueno. La famosa Guerra Civil Española, ¿sí? Que está allí del año 1936 y que termina prácticamente en el año 1939, ¿no? Es decir, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De tal manera que con esto vemos precisamente cómo en el corazón de Europa, y de hecho
casi frente a Inglaterra, se genera la Guerra Civil Española y en esta guerra intervienen justamente una serie de organizaciones partidarias, sí, defendiendo la causa dentro de España, ¿no? En la que justamente destacan tanto el Partido Comunista presente en España, movimientos de corte anarquista que serán liquidados durante esa guerra, pero también está presente el fascismo, ¿no? El fascismo italiano y el nazismo alemán están presentes y no solamente con presencia militar, es decir, hay tecnología que se empieza a probar en esta guerra, específicamente ligada a la guerra desde el aire, ¿no? O sea, toda una guerra que cambiaría la cara del mundo. Entonces, la guerra civil española en muchos aspectos es el preludio de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y está, ya no digamos en el corazón de Europa, ¿no? Está frente a Inglaterra. Está frente a Inglaterra. Pero claro, si pensamos, por ejemplo, en el caso de América Latina, en la cual está situada Chile, ya América Latina presentaba síntomas de esa crisis tal como lo vimos en la clase del martes. Vimos precisamente cómo en 1910 estalló la Revolución Mexicana y con ella comienza todo un proceso de crisis de los regímenes oligárquicos en el subcontinente latinoamericano. Chile no era la excepción. ¿Sí? Vimos justamente cómo había entrado en crisis a partir de 1918 y específicamente en 1920, cuando comienza el gobierno de Arturo Alessandri Palma. ¿Sí? Y vimos también cómo nuevos sujetos sociales, perdón, comienzan a hacerse presentes, ¿sí? Comienzan a hacerse presentes en lo que tiene que ver con la arena política país, ¿no? Vimos la figura de Carlos Ibáñez del Campo, vimos la figura de los jóvenes oficiales, mencionamos que sociológicamente no estaban vinculados a la élite, sí, no estaban vinculados a la antigua élite o a la antigua aristocracia castellano-vasca, ¿no? El mismo Alessandri tampoco estaba vinculado, ¿no? Su apellido lo delataba como un sujeto que provenía originalmente de los grupos migrantes de origen italiano a fines del siglo XIX y por tanto sobre esa base no estaba ligado a los antiguos apellidos sociales y políticos del país. ¿Sí? No estaba ligado a eso, ¿no? Entonces se estaba viviendo, como lo habíamos mencionado, una evolución cultural evidente en las ciudades y en las áreas urbanizadas que estaban vinculadas al capitalismo británico y por tanto la crisis de dominio británico del mundo se iba a traducir también en una crisis del dominio oligárquico en Chile. ¿Sí? Se iba a hacer evidente y eso se empieza a personificar primero que todo, en la figura de Carlos Ibáñez del Campo, esa fotografía que yo les compartí el día martes, ¿no? Considerando todos esos aspectos, ¿sí? Considerando todos esos aspectos, hay que decir que el primer momento en el cual ya definitivamente la crisis de dominio se hace demasiado evidente es nada más y nada menos que en el año 1924, en Chile. Ahora estamos situados en Chile. ¿Sí? En 1924, esta crisis de dominio se hace evidente. ¿Qué pasa en 1924? ¿Sí? La presencia de Carlos Ibáñez del Campo como ministro de guerra dentro del gabinete de Arturo Alessandri Palma, más la presión de los jóvenes militares que representaba Ibáñez, se vuelve insoportable para Arturo Alessandri Palma y Alessandri se siente obligado a renunciar. Renuncia, se va del país y se genera un vacío de poder. Un vacío de poder que se va a mantener hasta el año 1925, cuando son los propios militares quienes llaman a Alessandri para volver. Y el motivo de ello es simple, ¿no? Se le pide a Arturo Alessandri Palma confirmar justamente una nueva constitución para el país. ¿Cuál era esa constitución, no? Bueno, considerando el año, era la constitución de 1925, hay que apuntarlo, ¿no? La constitución de 1925, ¿sí? En la cual precisamente mediante ella, ¿sí? Con la Constitución de 1925 se planteaba, ¿sí? Se planteaba, la gente debería llegar a la hora, se planteaba derechamente de que considerando que uno de los motivos de la crisis política en Chile estaba ligada precisamente al parlamentarismo, se iba a hacer un rediseño de la Constitución
jurídica del país, ¿no? De la Carta Magna del país, y esto sí va a ser nada más y nada menos que mediante una constitución de corte presidencialista, ¿sí? De tal manera que la constitución de 1925 nace presidencialista. Ahí tengo que hacer algunos comentarios, ¿no? A propósito de la idea de Politeia, ¿a qué nos referimos con una constitución presidencialista en el año 25? Lo primero que hay que mencionar es que la Constitución de 1925 planteaba generar un rediseño ya no en el régimen político, ¿no? Sino que más bien en el sistema de gobierno, ¿sí? Seguramente ustedes en política comparada ya vieron lo que implica eso, ¿no? Es decir, no hay un cuestionamiento en principio a los partidos. No hay un cuestionamiento en torno a que el régimen político sea partitocrático, ¿no? Es más, lo que se pide es una profundización de la democracia, ¿sí? Una profundización de la democracia. Pero, sin embargo, el sistema de gobierno va a ser presidencial. ¿Qué significa eso? Significa que el gabinete va a ser responsable frente al presidente de la República de turno, independientemente del Congreso. El Congreso podrá justamente fiscalizar, ¿sí? Podrá seguir haciendo sus interpelaciones, pero sin embargo, la emisión de un voto de censura no va a condicionar justamente a la figura del gabinete. ¿Por qué? Porque el gabinete depende de la figura del presidente, ¿no? Entonces, es responsable frente al presidente. Por tanto, si renuncia un ministro o el gabinete completo, la renuncia se la pide el presidente de la República. ¿Sí? No va a ocurrir lo que sucedía precisamente bajo la República Parlamentaria con la rotativa ministerial. Entonces, el hecho de que el gabinete dependa del presidente es un cambio quirúrgico. ¿Sí? Es un cambio quirúrgico, ¿no? Significa que el presidente de la República, al igual que como ocurrió bajo la República Liberal, ¿no? Va a gobernar con los partidos, ojo, va a gobernar con los partidos, pero el gabinete es responsable frente al presidente de la República y ya no frente al Congreso. El Congreso, insisto, va a tener justamente sus recursos para fiscalizar, pero independientemente de lo que yo les estoy mencionando, el gabinete responde, sobre todo el jefe del gabinete, ¿no? El ministro del Interior, responde al presidente de la República de turno, ¿no? Es el presidente de la República, una vez electo, quien dice quiénes van a ser mis ministros, quiénes van a ser mi gabinete, y dentro de ello, quién va a ser mi ministro del Interior, ¿no? Es decir, esta figura que reemplaza al presidente de la República en ausencia, y es el jefe del gabinete, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, bien, entonces, con ese rediseño, nos encontramos con, entre otras cosas, cómo la Constitución del 25 surge presidencialista y en muchos aspectos toma elementos de la antigua Constitución de 1833, pero la semejanza con la Constitución de 1833 está más ligada a lo que fue la República Liberal, definitivamente, que a la República Conservadora. El presidente gobernaría con los partidos, sí, pero el gabinete depende de la figura del presidente. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomarlo en claro. Ahora, claro, eso en el papel. Sí, eso en el papel, ¿no? A los abogados siempre les molesta mucho este comentario, pero yo cuando hay confianza lo hago. Es decir, si la ley, y eso incluye la Carta Magna, si no tiene respaldo de fuerza, es letra muerta. O sea, buena onda, es letra muerta, ¿no? ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero estrictamente a de que la Constitución puede ser excelentemente bien diseñada, pero si no tiene un respaldo de fuerza, discúlpeme, ahí papelito no habla. Sí, ahí papelito no habla. La política es poder, y tal como lo planteaba la filosofía griega justamente en el periodo clásico, la Constitución, la verdadera Constitución, está en el terreno de la politeia, ¿no? Es decir, en la morfología del sistema político, y en el caso de la morfología del sistema político, Chile en ese tiempo estaba viviendo muchísimos cambios.
estaba viviendo muchísimos cambios. Ya el día martes habíamos visto el papel de las clases medias, civiles y militares, y también habíamos visto el papel de los elementos obreros, ¿no? La clase obrera sindicalizada, justamente, que estaba operando, estaba actuando y defendiendo sus intereses, precisamente ya incluso con partidos políticos. Habíamos visto la emergencia del Partido Comunista y de la figura del Partido Socialista, ¿no? Entonces, en el plano estrictamente de los partidos políticos y de lo que tiene que ver con el sistema de partidos había sufrido grandes cambios. ¿Sí? El sistema de partidos había sufrido grandes cambios, ¿no? De tal manera que en esos cambios teníamos una gran cantidad de partidos, siguiendo un poco lo que plantearía Sartori con su famosa tipología de sistema de partidos. Estábamos frente a una escena que daría cuenta de un sistema de partidos polarizado, como diría precisamente Sartori, ¿no? Es decir, de un pluralismo extremo, ya que al Partido Liberal y al Partido Conservador, junto al Partido Radical, los partidos que venían del siglo XIX, estaba un atenuadísimo y casi desaparecido Partido Demócrata, ¿no? El partido de Malaquías Concha, que estuvo presente durante el periodo parlamentario, y dos partidos robustecidos, ¿no? El Partido Comunista, ¿no? El antiguo POS, y el Partido Socialista, más emergente, pero que estaba ganando bastante presencia. Entonces, estamos hablando de ¿cuántos? Partido Liberal, Conservador, Radical, Malaquías Concha, 6 partidos. 6 partidos. ¿Sí? Es una modificación importante. Y si eso no fuese todo, estaba emergiendo de manera muy fuerte la llamada Liga Nacionalista de Chile, ¿sí? Organización que tenía sus antecedentes ya en el año 1911, pero que en este periodo, ¿sí? Y coqueteando mucho con fenómenos políticos del centro de Europa, se está ya casi autodefiniendo como el Partido Nacionalista de Chile, es decir, la versión criolla del partido nazi. Me refiero, y aquí lo tengo que anotar, la figura del famoso partido de Jorge González Mare. Sí. No sé si está bien escrito, si el segundo apellido es alemán. Y me queda la duda porque así como está escrito se ve aristocrático, ¿no? Jorge González Fonmaret. González Fonmaret justamente es hijo materno justamente por una mujer alemana y por un padre chileno. Y él, mediante una serie de trabajos intelectuales que ya estaba haciendo Nicolás Palacio con su libro temprano en 1911, Raza Chilena, o precisamente después con el historiador Francisco Antonio Encina y su historia de Chile, defiende una perspectiva racialista de la política chilena y específicamente del pueblo chileno, ¿no? Entendido como un pueblo mestizo en el cual se habría fusionado dos razas guerreras, como habría planteado Encina, ¿no? Es decir, la raza española, los godos, probablemente tal de origen germánico, según Encina, y por otro lado, el pueblo araucano, otro pueblo guerrero que en esa colisión militar habría dado origen nada más y nada menos que al pueblo chileno. ¿Ya? Bueno, bien, siguiendo esa argumentación, nosotros éramos una raza y por tanto en calidad de raza éramos una nación. Por lo mismo, sobre esa base debíamos que constituirnos como tal, ¿no? Y con eso surgió justamente el Partido Nacionalista de Chile, o lo que también conocemos como los nazis con C, o el Partido Nazi Chileno, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso de fragmentación política bastante amplia y precisamente por la acción del Partido Comunista, pero sobre todo del Partido Nazi, comienza a generarse un conflicto en la calle. ¿En qué consiste el conflicto? Estamos hablando del año 25, 1925, en el año 1925, los partidos se tratan de tomar la calle, ¿sí? Mediante la propaganda y mediante soldados políticos, ¿no? Que en el caso más evidente es precisamente con el partido nazi, en el cual dispone de una milicia literal, de gente armada que se pelea a las calles justamente por el control territorial que permitiría después llegar
al poder, ¿no? Entonces, ese conflicto se da entre el partido nazi y el partido comunista. El partido socialista trata de hacer lo propio. ¿Y qué pasa con los partidos de corte oligárquico, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el partido liberal y el partido conservador, sobre todo? La oligarquía, habíamos dicho el martes, se retira de la ciudad, ¿no? Abandona la ciudad y se atrinchera en el campo. En el campo, históricamente, habían tenido sus propias milicias rurales, entonces sobre esa base defendían su posición en el campo, convirtiendo este en una verdadera plaza fuerte política y electoral. ¿Sí? Entonces, definitivamente abandonan la ciudad y la ciudad, por tanto, está en disputa. Mientras el campo no está en disputa porque la oligarquía se encarga de aplastar cualquier conato de rebelión campesina con sus propias milicias, la ciudad sí está en disputa callejera, ¿no? Entonces tenemos una constitución de 1925 muy bonita en el papel, mientras en la calle las organizaciones partidarias se están peleando casi militarmente la calle. Entonces ese es el contexto. ¿Sí? Y en un contexto como ese se da la elección presidencial que permite nada más y nada menos que al ministro de la guerra, ¿no? Carlos Ibáñez del Campo, convertirse en presidente de la República, ¿no? Entonces, 1925-1926 es el periodo en el cual se da esta elección presidencial y claro, Carlos Ibáñez del Campo asume como presidente de la República entre el año 1927, anotémoslo, y 1931. Sin embargo, normalmente la conocemos como la dictadura ibañista. ¿Sí? Ibañista. ¿Sí? 1927 y 1931. Y aquí tenemos que ver justamente este punto. ¿Por qué se le conoce como dictadura ibañista? Si uno podría decir, oye, pero ganó en buena ley, ¿sí? Se convirtió en presidente de la República, no es dictador, fue elegido. ¿O es porque es militar? Bueno, se le trata precisamente como dictadura ibañista porque al momento en que Ibáñez asume el poder, asume la presidencia, ejerce el poder de manera autoritaria. ¿Sí? Ejerce el poder de manera autoritaria y con esto persigue a la oposición. Por eso se le conoce como dictadura ibañista, ¿no? Es decir, al igual que la historia justamente de Adolfo Hitler en Alemania, este sujeto llega, ¿sí?, al poder vía institucional y desde la institución comienza a golpear, ¿sí?, a propósito de bonapartismo, comienza a golpear a la oposición independientemente de su origen social. Recordemos que Ibáñez no es oligarca. Entonces, desde su situación en la cual comienza a volverse autoritario, Ibáñez comprende la necesidad de poder garantizar el control político mediante una organización propia. Ya habíamos visto, el Partido Comunista trata de controlar la calle, los nazis por otro lado tratan de hacer lo mismo, y ojo, la oligarquía está en el campo defendiendo su posición, también de manera militar. Entonces, ¿qué es lo que hace Ibáñez? Como buen militar, como buen hombre de ejército, responde de la misma manera. ¿Sí? Exactamente, Thais. Es decir, es precisamente en este contexto que Carlos Ibáñez del Campo crea una guardia pretoriana. ¿Sí? Crea una guardia pretoriana. Y esa guardia pretoriana toma un modelo italiano, ¿sí? El modelo de los carabinieri, justamente, los famosos carabineros de Chile. Carabineros de Chile nace como una guardia pretoriana de la presidencia de la República. Eso explica por qué hasta el día de hoy, cuando ustedes pasean por el Palacio de la Moneda, la guardia de Palacio es carabineros. Fíjense ese detalle. Podría ser cualquier otra guardia. No, es carabineros. Y eso viene de los tiempos de Ibáñez. Es Ibáñez quien forma esta guardia, ¿no? Esta guardia pretoriana que está precisamente pensada en evitar un contragolpe, ya que Ibáñez, consciente que viene del ejército y consciente de los ánimos que hay en el ejército, él está consciente que el ejército, sobre todo la oficialidad, está politizada. Entonces, como está politizada, él necesita disponer de una fuerza que garantice su dominio justamente en la presidencia. Y es en ese contexto que se crea Carabineros de Chile. ¿Sí? Entonces, Carabineros de Chile es por eso que hasta el día de hoy apechuga con el gobierno de turno.
¿sí? Sea el gobierno que sea, justamente el peso de la historia, ¿no? De esa historia de guardia pretoriana es muy evidente y por eso es que es una policía militarizada. ¿Sí? No tendría ninguna utilidad para Ibáñez si no está militarizada. Se necesita defender literalmente el gobierno y para defender literalmente el gobierno se necesita entrenamiento, formación y armas. ¿Sí? Y armas, obviamente, ¿no? Entonces, siguiendo el modelo italiano de los carabinieri, justamente, Ibáñez del Campo crea la figura de Carabineros de Chile, y Carabineros de Chile nace como una policía, pero como una policía altamente militarizada y que opera como policía militar, ¿no? En el sentido de que está para la defensa del Estado y específicamente para la figura del presidente de la República, sobre todo si se llegara a generar una sonada militar en su contra, ¿sí? Sobre todo si se llegara a generar una sonada militar en su contra, ¿no? Entonces, con esto, hay que decir que durante la dictadura ibañista no solamente se crea el cuerpo de carabineros, ¿no? Precisamente por presión de militares interesados precisamente por el desarrollo de la aviación, es ya casi a finales de la dictadura ibañista que se crea precisamente la Fuerza Aérea de Chile, es bajo esa dictadura que se crea, y se crea precisamente para, ya sabes que deja de molestar, o sea, se te da justamente esa facultad y se crea justamente el cuerpo de aviación en Chile con todo lo que eso significaba, ¿no? Entonces, bajo la dictadura ibañista se complejizan los institutos armados, ¿no? Ya no era solamente la presencia del ejército y la presencia de la armada, ¿no? Sino que ahora surge Carabineros de Chile, ¿sí? La fuerza de orden, ¿sí? La fuerza de orden, y junto a ello nace la Fuerza Aérea de Chile ya finalizando la dictadura ibañista, ¿no? Entonces, eso en el plano estrictamente politológico. Sí, eso en el plano estrictamente politológico. Pero ojo con un detalle. Ojo con un detalle. Si bien es eso lo que se desarrolla en el plano estrictamente politológico, hay que decir que la dictadura ibañista genera una serie de cambios inesperados. ¿Quién era Ibáñez? Si ustedes recuerdan, Ibáñez era un joven oficial de ejército, no oligarca, formado durante el periodo de la prusianización. Y habíamos dicho que este sujeto había tenido una doble formación, primero en Chile y después en Alemania. Y para rematar, justamente tuvo la oportunidad de ejercer su conocimiento en Nicaragua, justamente en la batalla de las Escobas, ¿no? Bueno, bien, en toda esta situación, justamente, Ibáñez admiraba mucho a Alemania. Sí, admiraba mucho a Alemania. Era realmente su alma mater, era todo lo que él conocía. Y lo que había aprendido en su estancia en Alemania es que el Estado debía cumplir un papel clave. ¿Un papel clave en qué? En todo, partiendo por la producción. Entonces, Ibáñez da un giro radical en torno a lo que habían sido las políticas públicas y sobre todo el papel del Estado en Chile, ¿no? En el plano de la economía. Es Ibáñez, y esto notémoslo, quien inicia este proceso que conocemos como generar una economía dirigida, ¿no? O lo que se conoce justamente como las economías centralmente planificadas, como se conoció sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es decir, la economía dirigida o economías en las cuales el Estado dirige la economía constituye en muchos aspectos todo lo que tiene que ver con la intervención de la economía en la producción, de que se generaran empresas estatales, de que el sistema educacional se orientara en función de esta nueva base productiva y por tanto uno podría decir curiosamente Ibáñez y no los gobiernos radicales, es el verdadero padre del Estado Providencia, ¿no? Es decir, es Ibáñez quien termina instalando el Estado productivo, o sea, el Estado productor, ¿no? O el Estado benefactor en Chile, ¿sí? No son los gobiernos radicales, es Ibáñez. Y lo hace desde la dictadura. Lo hace mediante una dictadura, ¿no? De tal manera que el Estado comienza a intervenir en todos los aspectos de la producción y si bien inicialmente tuvo un fuerte conflicto con el movimiento de profesores, ¿no? Un movimiento que había estado precisamente a la vanguardia intelectual en ese periodo en Chile en torno a qué sistema educacional se necesitaba. Ibáñez también estaba consciente que necesitaba el profesorado y necesitaba el sistema educacional para crear las bases educativas del capital humano que necesitaba Chile.
Entonces es en este periodo en el cual el Estado comienza a tomar control del proceso productivo, y sobre esa base, entre el año 1927 y 1931, observamos cómo la dictadura ibañista genera una serie de políticas públicas de intervención, valga la redundancia, estatal, en el plano productivo y en el plano educacional, siempre pensando en Alemania. Siempre pensando en Alemania, ¿no? Entonces es en este periodo en el cual comienzan a surgir los créditos fiscales, y por tanto el Estado es el aval de la producción en Chile. Y todo esto quizás habría ido muy bien si no hubiese sido porque era una política en la cual tanto Ibáñez como su gabinete la estaban implementando por primera vez, no la conocían, era totalmente experimental, y sobre todo, si no se hubiese dado un hito, un tremendo hito en el exterior. Me refiero al año 1929. ¿Qué ocurre en 1929 y ahora en el exterior, ¿no? Habíamos dicho de que con el fin de la Primera Guerra Mundial, Europa ya no era el centro del mundo. ¿Sí? Seguían siendo grandes potencias, seguían siendo imperios coloniales, pero ya no eran, sí, ya no eran. Exactamente, Thais, muy bien, está bien informada. Es decir, la locomotora económica, ¿no? El motor de la economía del mundo ya no era el Imperio Británico. Tampoco era la derrotada Alemania, era Estados Unidos. Sí, era Estados Unidos. De hecho, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el mundo, partiendo por Europa, dependía económicamente de Estados Unidos. De tal manera que Estados Unidos se convierte en el acreedor del mundo, ¿no? Estados Unidos presta plata, ¿sí? Presta dinero, endeudando gobiernos en todo el mundo y por tanto generando vínculos de dependencia abierta con la economía norteamericana. Chile no es la excepción. Chile depende profundamente de la economía norteamericana por dos factores que vamos a ver la próxima semana, pero los adelanto, ¿no? Uno de ellos tenía que ver precisamente con que la crisis, ¿sí?, de 1918 había impactado fuertemente en Chile, ya que en 1918, con el fin de la guerra, había salido a la luz el famoso invento alemán, ¿no?, del salitre sintético, lo que disminuyó brutalmente la demanda de salitre natural, algo inesperado en Chile, qué raro. Y por otra parte, había estado ganando presencia el cobre como recurso de exportación para los países metropolitanos, y el principal consumidor era nada más y nada menos que Estados Unidos, que tenía una industria en expansión, una industria pesada en expansión, y una industria que ya en ese periodo estaba pasando a una segunda fase tecnológica, ¿no? La segunda revolución industrial. Estaba siendo superado el carbón como fuente de energía y el petróleo comenzaba a ocupar el lugar que históricamente había ocupado el carbón. Entonces, Estados Unidos era la locomotora económica, Estados Unidos era el motor económico del mundo, Chile dependía de ese motor económico, y justo en 1929, parafraseando a Thais, justamente nos encontramos, ¿no? Nos encontramos con que se genera el famoso crack, ¿sí? La famosa quiebra de la bolsa de Nueva York, que fue al parecer una crisis combinada, ¿no? No solamente una crisis financiera en la cual las empresas se descapitalizan, sino que también se genera una crisis de productividad, sobre todo en el terreno de la agricultura. Y eso llevó precisamente a un proceso violento de recesión que, para el caso del centro de Europa, llevó justamente a que las clases medias europeas apoyaran al fascismo en Alemania, en Austria y sobre todo, y también en Italia, como para el caso particular de Chile, que la crisis fue tan violenta para Chile que, según mediciones de época, el país más afectado en el mundo por la crisis del 29 fue Chile. Fue Chile, ¿sí? Precisamente por su histórica dependencia económica con el exterior. Entonces, con esta crisis del año 29, Ibáñez logra resistir hasta el año 31, ¿sí? O sea, logra resistir 2 años, ¿sí?, en el poder, hasta que las manifestaciones callejeras, ¿no? Nuevamente aparece el Partido Comunista, el Partido Socialista. ¡Wow! Pensé que había vuelto a la luz, qué terrible. Ya el Partido Comunista y el Partido Socialista vuelven precisamente a las calles y justamente el grupo que más temía Ibáñez, ¿no? El partido nazi también vuelve a la calle, y en todo ese contexto de algarabía, en 1931, Ibáñez se ve obligado a renunciar. Sí, renuncia a la presidencia, y con eso se genera todo un ciclo de crisis
de crisis política, ¿no? Un periodo de crisis que ya va a durar entre el año 1931 hasta el año 1932, ¿sí? Eh, que es el periodo que vamos a abordar en la siguiente sesión, ¿sí? Diego, hasta el momento, ¿la grabación va bien? Sí, profe. La voy a guardar Asegurarse. para asegurarse, claro. Sí, claro. Bueno,